Bueno, buenas tardes. Bueno, quiero agradecer en primer lugar a la Universidad Nacional de Cuyo, especialmente a su secretaria académica, la invitación que me han hecho participar de este evento. Y no quiero dejar de decir que es un lujo para cualquier consejo superior tener a María Teresa de consejera y ver dentro de los órganos de gobierno que discurran este tipo de reflexiones y este tipo de análisis como parte del análisis de las políticas que se da y que debe revisar una universidad, ¿no? Cuando quieras, en General Sarmiento, cuando te mudes para allá podés venir. Yo quisiera plantear tres asuntos. María Teresa se centró en particular en el tramo del ingreso, ¿no? Y en el modo en que se definen las políticas de ingresos, si se pudieran llamar así. Yo quisiera plantear tres asuntos un poco más generales y retomando esta cuestión de las políticas de ingresos como uno de ellos. En primer lugar, algunas consideraciones muy breves sobre lo que para mí es el marco dentro del cual intentamos pensar la cuestión del ingreso a la universidad, que es la cuestión del derecho a la educación superior. En segundo lugar, pensar la cuestión de las políticas de ingreso en términos de las distintas funciones que vienen a cumplir de acuerdo con las características que tengan. María Teresa decía, no tenía que tener una función selectiva, sin embargo, en muchos casos la tienen, y me gustaría realizar algunas consideraciones sobre esas distintas funciones que esperamos que cumplan estas políticas de ingreso. Y en tercer lugar, algunas consideraciones sobre lo que da título a este panel, qué saberes y qué prácticas pedagógicas se podrían asociar o creemos que es necesario producir en relación con la cuestión del ingreso a nuestras universidades. En relación con el primer punto y como marco muy general, me imagino que en distintos momentos del día de ayer en el que no estuve presente quizá esto apareció, pero sí sé que ha habido cierto debate sobre la idea de inclusión. Yo diría que es un debate del que se puede salir en oblicuo si pensamos la cuestión en términos de derecho. Y me parece que la cuestión del ingreso universitario es, sin lugar a dudas, un asunto que hay que poder pensar en el marco del principio del llamado derecho a la educación superior. Y sobre esto hay que hacer algunas consideraciones. En primer lugar, que cuando decimos derecho a la educación superior no hablamos solo de un derecho individual a la educación superior. El derecho de los individuos de acceder a la educación superior, de ingresar, de permanecer y de graduarse de la educación superior es solo una de las dimensiones de este derecho. La contracara, la otra dimensión del derecho a la educación superior, es algo que podríamos llamar el derecho colectivo, el derecho que todos tenemos a lo que la educación superior en un país produce. Sea bajo la forma de la formación de profesionales o del conocimiento investigativo, de las tecnologías que transfiere, etc. Y menciono estas dos dimensiones porque son dos dimensiones que ponen en tensión muchas veces la cuestión de la idea de ingreso, especialmente la de ingreso irrestricto a las universidades, como vamos a ver ahora. Básicamente porque en general o muchas veces asimilamos derecho a la educación superior con ingreso irrestricto a la educación superior, como si estas fueran dos asuntos equivalentes, o decimos, y creo que esta segunda formulación sí es correcta, que el derecho a la educación superior no debería admitir restricciones en el acceso a la educación superior. Sin embargo, el ingreso irrestricto a la educación superior, pensado en términos de derecho individual, no quiere decir que estudio lo que quiero, donde quiero, cuando quiero, que es como habitualmente parece traducirse. ¿Por qué? Básicamente porque
el derecho es el derecho de acceder a un nivel educativo, y porque si ese derecho de acceder a un nivel educativo se dimensionara exclusivamente por las elecciones individuales de qué estudiar, dónde y cuándo, estaríamos en presencia de un modo de garantizar un derecho clásicamente liberal, o más que clásicamente yo diría brutalmente liberal. Esto es, el resultado sería un sistema universitario que perdió de vista la otra dimensión del derecho, que es la del derecho colectivo, y que puso un sobrepeso en una sola de estas dimensiones, que es la del derecho individual. Y muchas veces ese derecho individual, pensado en términos brutalmente liberales, vuelvo a decir, va a colisionar con el derecho colectivo. Por ejemplo, puede haber muchos jóvenes que quieran, bueno, estamos aquí en la Facultad de Derecho, ¿no? Muchos jóvenes, muchos y muchas, que quieran estudiar Derecho en las universidades en las que esto se ofrece. Sin embargo, puede que hayamos evaluado, en términos de los requerimientos territoriales, locales, nacionales, etcétera, que esta no es una profesión que el país necesite seguir expandiendo en esa escala, mientras que sí necesita expandir la formación de otros perfiles profesionales. Si este fuera el caso, pero el derecho individual se impusiera sobre el derecho colectivo, lo que tendríamos probablemente hoy sería un sistema universitario, yo diría, sobredimensionado en algunas carreras, probablemente derecho, las carreras vinculadas con la informática, administración de empresas, medicina quizá y alguna que otra, y seguramente no estaríamos respondiendo a los requerimientos que impone la dimensión colectiva del derecho. La dimensión colectiva del derecho dice qué necesita este país y la población de este país que haga el sistema universitario. Generar ese equilibrio pone en tensión, por supuesto, la idea de ingreso irrestricto. Sin embargo, si uno piensa que el ingreso irrestricto a la educación superior o el carácter no selectivo de la educación superior, hay que pensarlo en términos del derecho al nivel educativo. Y si asumimos que un derecho, por definición, es universal, entonces está claro que no es un derecho que puede garantizar una sola institución o que cada universidad deba garantizar por sí, sino que es un derecho que debe garantizar el conjunto del sistema universitario, equilibrando las vocaciones o voluntades individuales con los requerimientos, necesidades, demandas de desarrollo local, regional, nacional, etc. Para esto, por supuesto, aquí se abrirían una serie de problemas que no vienen al caso, pero por supuesto se requeriría una mayor tradición de planificación de lo que hacemos en el conjunto del sistema universitario, que como sabemos es una tradición muy débil en la Argentina, que por el momento ha puesto un sobrepeso también en el principio de autonomía de las universidades por sobre casi cualquier intento de planificación, de distribución, de ofertas de formación de determinados perfiles profesionales. Pero en todo caso, lo que quiero decir como marco general es que pensar la cuestión del ingreso exige pensarlo en el medio de esta tensión, que es el corazón, que está incrustada en el principio mismo del derecho a la educación y a la educación superior en particular. El segundo punto, o en segundo lugar, sí quisiera referirme en particular a la cuestión de las políticas de ingreso y a las funciones que se supone que cumplen. Casi todas las universidades podríamos decir que tenemos alguna clase de política de ingreso. Por lo general hemos establecido a través de normas con qué propósitos o cuáles son los propósitos que persigue esa política de ingreso, pero en general, si evaluamos esas políticas de ingreso no por sus propósitos, sino por sus efectos, nos encontramos con que vino a cumplir funciones y objetivos distintos de los que había formulado. En principio, para decirlo de una manera muy básica, sabemos que todas las herramientas o estrategias o políticas o acciones vinculadas con el ingreso universitario aquí y en el mundo cumplen
alguna o algunas de 3 funciones. Seleccionan, preparan para acceder a estudios superiores o distribuyen la matrícula. Los jóvenes se proponen distribuir en el conjunto del sistema de educación superior. Cuando las políticas de ingresos se proponen seleccionar, o más bien, o incluso cuando las políticas de ingresos seleccionan por efecto, aunque no haya sido ese su propósito, lo hace o lo hacemos bajo algunas condiciones. En principio, cuando decimos que hay que seleccionar a los que entran, llegan a nuestras carreras, a nuestras universidades, aquí, insisto, y en casi todos los países del mundo, lo hacemos sobre la base de la constatación de que las oportunidades de acceder a la educación superior son escasas. Esto es que hay más demanda que posibilidad de responder a esa demanda. Si no fuera así, no habría ninguna necesidad de seleccionar a los jóvenes. Pero en principio partimos de la constatación de que lo que estamos distribuyendo es algo así como un bien escaso, ¿no? Cuando hay exámenes de ingresos, fundamentalmente está claro que una universidad dice hay tantas vacantes y tengo tantos aspirantes. Tengo 100 vacantes y 1000 aspirantes. Tengo que seleccionar de alguna manera y ahí efectivamente los instrumentos de examen ya no miden nada. No importa si están midiendo efectivamente el nivel de desarrollo de competencias adquiridas en el nivel educativo anterior, porque la única función que tienen es seleccionar, con lo cual no importa ya qué miden los instrumentos de examen, importa que sean eficaces a los fines de lo que tienen que producir, que es esa selección. Efectivamente, casi cualquiera de nosotros, si nos sientan ahora a completar un examen de ingreso de alguna de nuestras propias universidades, seguramente no estaríamos en condiciones de ingresar a ellas. Hace muchísimos años yo coordinaba con otra colega un programa de formación docente de nivel nacional y trabajábamos con casi todas las escuelas normales, todavía en ese momento eran escuelas normales en el país, que insistían en sostener exámenes de ingreso bajo la hipótesis de que los que ingresaban a la formación de docentes en esa época eran niños lobos, textual. Entonces reemplazamos, bueno, por una serie de cosas se determinó que no podía haber pruebas selectivas, que en todo caso si querían mantener las pruebas tenían que ser justamente para chequear nivel de desarrollo de competencias, diría María Teresa, y para después nivelar en todo caso, pero que todos los estudiantes tenían que poder ingresar a la formación. Y resultaba que las pruebas de nivelación no las aprobaba nadie, 90% de desaprobación en el país, de unas pruebas de nivelación que eran de las 4 áreas básicas de la escuela primaria, naturales, sociales, matemática y lengua. Sin embargo, como los jóvenes ingresaban al nivel superior, a las carreras de formación docente, avanzaban en las carreras y tenían pendiente aprobar la nivelación, pero habían aprobado cosas muchísimo más complejas, ¿sí? Entonces reunimos, ya después de repetir esto muchas veces, reunimos a las máximas autoridades de una cantidad importante de estas instituciones, rectores y rectoras de las escuelas normales, y les distribuimos las pruebas sin avisarles. Yo era muy joven, ahora no me animaría a hacer eso. Les dijimos, bueno, a partir de ahora tienen 1 hora, y les dimos las mismas pruebas que ellos tomaban en distintas escuelas que las diseñaban ellos. Y se pusieron a hacerlas. Y después trajimos sus propios profesores que corrigieron las pruebas. Y ninguno estaba en condiciones de iniciar una carrera en las instituciones que dirigían. Yo alguna vez propuse en mi universidad completar yo en público un examen. En mi universidad existe la posibilidad de rendir lo que sería el ciclo de ingreso con un examen libre, que por supuesto nadie aprueba en general, o se aprueba muy poco. Entonces propuse públicamente
llenar yo esa prueba y no me quisieron dar la prueba nunca. Pero digo, está claro que ahí ya no importa que se mide, que se evalúa, que se pone en juego, porque la función está clara, es selectiva sobre la hipótesis de que tengo más demanda de la que puedo responder. Ahora, al mismo tiempo, estamos en sociedades democráticas y tenemos cierta intención de que si tengo que seleccionar, la selección sea lo más justa posible, ¿no? Y que si de lo que se trata es de distribuir algo escaso, esa distribución sea más o menos democrática, más o menos justa. Y la cuestión es que en las democracias liberales, como las nuestras, y en los sistemas capitalistas como los nuestros, la idea de distribución justa de oportunidades tiene como centro el mérito. Entonces, ahí aparece con más fuerza la idea de que si tengo que seleccionar, pero además quiero seleccionar democráticamente, lo que tengo que medir, lo que tengo que poder poner en juego para que esta distribución o esta selección sea justa, no es nada más que el mérito, ¿no? El mérito individual. Y el mérito se puede medir de distintas formas en distintos países e incluso acá hay distintos instrumentos por los que se mide esto en las universidades que seleccionan a través de pruebas, todavía, aun cuando esto está en contra de la ley vigente, pero todavía se hace. Pero en el mundo hay diferentes maneras, básicamente 3. Una es tomar en cuenta el rendimiento en el nivel educativo anterior, o sea, en el nivel secundario, medido de distintas maneras, acá hay muchas variaciones. La otra es tomar exámenes de finalización de secundario y tomar los resultados de estos exámenes como distribuidores en el nivel superior. La otra es directamente la implementación de exámenes de ingreso o evaluaciones en el ingreso a la universidad. ¿Qué se supone que miden todos estos sistemas cuando dicen que miden mérito? ¿O qué dicen que miden? Dicen que miden, cuando dicen que miden mérito, algo así como las capacidades y o los conocimientos necesarios y exigibles para iniciar una carrera universitaria. Pongo el énfasis en necesarios y exigibles. ¿Por qué? Porque no todo lo que sabe alguien es necesario, o lo que alguien aprendió en el secundario es necesario para continuar con éxito una carrera universitaria, ni todo lo que sí es necesario para tener éxito en los estudios superiores es exigible, porque no fue enseñado en el nivel educativo anterior. Yo pensaba en este sentido cuando María Teresa decía esta universidad definió competencias específicas por carreras o familias de carreras. Hay que analizar ahí con mucho cuidado si esas competencias son exigibles o si el solo hecho de haberlas definido como competencias específicas de una carrera, o sea, de un nivel de formación profesional o académico, no lo convierte ya en algo que simplemente tiene que enseñar la carrera y que alguien tiene que aprender cuando empieza la carrera, no antes. Entonces, se supone que si todo esto quiere ser justo, o hay cierto principio de justicia, orientando esta distribución, debería medir solo aquellas capacidades o aquellos conocimientos que sean necesarios para que sea eficaz y exigibles. ¿Por qué necesarios? Porque muchas veces las pruebas que son selectivas, como no importa ya que miden, piden cosas, piden que los estudiantes sepan cosas y las vuelvan disponibles en una situación de evaluación que después no les sirve para nada, que no necesita nadie. Recordar ciertas fechas, aplicar ciertas fórmulas, incluso pasar evaluaciones en disciplinas o en áreas que no tienen nada que ver con la carrera que después van a seguir. ¿Sí? En mi universidad, por ejemplo, estamos ahora en revisión, en ese proceso de revisión, pero el ciclo de ingreso comprende matemática para todos los estudiantes con total independencia de la carrera que hagan. Entonces, allí hay, bajo la idea de que la matemática forma unas competencias generales válidas para cualquier estudiante universitario. El problema es que, como bien sabemos, se convierte en un filtro tal que es necesario analizar con más detalle qué es necesario saber de matemática o si es necesario saber algo de matemática para seguir ciertas carreras. Pero en todo caso, insisto, en lo necesario, en lo exigible para, y acá pongo otro énfasis, iniciar estudios superiores.
iniciar estudios superiores. Muchas veces los ciclos de ingreso, las políticas de ingreso, los exámenes de ingreso miden cosas que efectivamente deberían ser objeto de enseñanza y de formación a lo largo de la carrera. Como decía María Teresa, hay competencias de ingreso que definen las universidades que parecen competencias de egreso más que de ingreso. Entonces hay que tener claro que de lo que estamos hablando es de iniciar estudios superiores. Está claro que cuando la función es puramente selectiva, aunque el mérito se define en estos términos, las herramientas que lo miden se escapan de estas definiciones y suelen, como decíamos antes, ser tanto más selectivos en la medida en que exijan volver disponibles cosas que no son exigibles al nivel educativo anterior. Esto es que exigen, por ejemplo, ir a circuitos de formación externos y pagos para poder rendir un examen de ingreso, o haber asistido a ciertos segmentos del sistema educativo que son los que sí permiten pasar con éxito esas pruebas. Entonces, se ve con toda claridad que cuando las políticas de ingreso tienen una pretensión selectiva, por más que busquemos la manera de seleccionar bajo un principio democrático y de distribuir de una manera justa oportunidades que entendemos que son escasas, que ojo, pueden ser escasas en esta universidad, pero no en otra. Eso es lo que exigiría otro tipo de política, ¿no? Yo puedo decir, bueno, hay un límite para estudiar medicina o carreras que exigen utilización de laboratorios, equipamientos, etcétera, en una universidad, pero quizá no lo hay en otras, lo que exigiría planificar el movimiento de la matrícula de otro modo. Pero en todo caso, aún cuando intentemos seleccionar de una manera justa, está claro que el propio mecanismo selectivo termina poniendo en juego competencias, saberes, capacidades que tienen bastante menos que ver con lo que una carrera necesita para ser iniciada, bastante poco que ver. Ahí estaba diciendo algo muy malo. Si hablo así, ¿se escucha? ¿Sí? Ok. ¿Te estoy gritando yo acá con esto? ¿Qué hago? Ay, Dios mío. Bueno, me van quedando pocos minutos igual. Decía que finalmente son herramientas que terminan midiendo, como bien sabemos, capital cultural previo, oportunidades más cualificadas de aprendizaje anteriores, terminan midiendo también cultura, una suerte de cultura familiar que puede transmitir, que se espera de un estudiante universitario, más que aquello que una carrera necesita para ser iniciada. La masificación del sistema universitario ha traído a las políticas de ingreso otra función, una función que todos pretendemos cumplir, que es la de preparar mejor para tener éxito en los estudios universitarios. Esto es, preparar para que el ejercicio del derecho a la educación pueda ser pleno. Y acá es donde aparecen las políticas de ingreso que dicen de sí mismas que tienen una función básicamente preparatoria. Esto es, que no pretenden ser selectivas, sino que pretenden ser preparatorias, y en este sentido se proponen formar en contenidos o en capacidades necesarias para iniciar una carrera, pero que no son exigibles, cosas que sé que alguien no aprendió en el secundario ni tiene por qué haber aprendido, pero que es importante para iniciar ciertas carreras, en cuyo caso son instancias con función preparatoria, pero que no hay ninguna razón para que no estén dentro de las carreras. Es parte de lo que tenemos que garantizar. Y también a veces nos proponemos formar en contenidos, con esta función preparatoria, en contenidos o en capacidades que sí son exigibles, porque sabemos que eran propósitos del nivel educativo anterior,
pero por la razón que sea sabemos que los chicos no lo traen, que los jóvenes ingresan a nuestra universidad sin esos aprendizajes. Insisto, que se les podrían exigir, pero que no los traen. Es el caso de, y lo escuchamos todo el tiempo en nuestras universidades, todos los profes que dicen no saben leer, no comprenden textos, son cuasi analfabetos, no pueden hacer operaciones matemáticas básicas o cosas por el estilo. No me voy a meter con este modo de describir el asunto. Lo que sí está claro es que aparece ahí la función preparatoria más bien asociada a la idea de compensación. Hay que compensar. ¿Agarro esto de vuelta? Bien. Hay que compensar. Parecía más enfática, ¿no? Si lo decía sin micrófono. Hay que compensar o hay que remediar. Y acá aparece una ilusión de la que María Teresa también habló, que es la de igualar el punto de partida. Todos deberían estar en el mismo punto de partida, entonces nivelemos ese nivel de desarrollo, dicen acá en Cuyo, o compensemos lo que no trae del secundario para que estén todos en el mismo punto, trayendo, a mi juicio, al nivel universitario, un principio que era un principio que garantizaba el funcionamiento de sistemas educativos homogéneos que requirieron históricamente el avance homogéneo en los aprendizajes por año cronológico, año calendario y grado escolar. Sin embargo, en la universidad parece que en el ingreso hacemos un enorme esfuerzo para que estén todos nivelados, en el que fracasamos, obviamente, pero decimos, hay que nivelar que todos estén en el mismo punto de partida cuando la propia formación universitaria no está organizada bajo ese principio. Se avanza a distintos ritmos, de distintas maneras. Un joven en la formación universitaria toma y aprende distintas cosas en las mismas instancias y sabemos que de eso está hecha. Entonces pareciera que acá nos encontramos con algo que trajimos del sistema educativo porque no sabemos bien cómo pensar y decimos, bueno, deberíamos presuponer que son todos iguales cuando empiezan, que todos saben lo mismo cuando empiezan, para bien o para mal, porque recién a partir de ahí vamos a poder enseñar, cuando la enseñanza universitaria no requiere esto en absoluto. ¿Qué termina pasando en los casos en los que nos proponemos ciclos o políticas de ingreso con una función preparatoria? Que efectivamente el efecto termina siendo selectivo, siempre, siempre. Aún o salvo en los casos en los que se dan esa función, pero no limitan de ninguna manera el avance en la carrera, que hay pocos, ¿sí? En algún momento se te corta la posibilidad de avanzar si no cumpliste algunos requisitos, digamos. Excepto en esos casos, en general terminan teniendo efectos selectivos. Con el agravante de que cuando estudiás, ¿qué pasa con esos exitosos en el ingreso? ¿Qué les pasó después? Esto que María Teresa decía, habría que estudiar acá, por lo menos en los estudios que se han hecho en la Universidad de General Sarmiento, resulta que no encontrás mayor éxito en el avance en los estudios. Quiero decir, el abandono en primer año, ¿sí? O el recursado de materias, especialmente en ciertas disciplinas, sigue siendo altamente escandaloso, aun cuando lo están cursando chicos que han sido ya seleccionados, ¿sí? Involuntariamente, digamos, por un ciclo que se proponía ser preparatorio. Finalmente, hay una tercera función que a mi juicio es la que podría, combinada con políticas públicas para el conjunto del sistema, resolver la tensión entre el derecho individual y el derecho colectivo, de cierta manera, que es la idea de que hay ciclos de preparación para el acceso a estudios superiores que tienen una función que es distribuir a los jóvenes en la educación superior. ¿Por qué decimos distribuir? Porque, como dije al principio, es indispensable equilibrar las vocaciones y voluntades individuales con los requerimientos colectivos, con la función social que las universidades tenemos que cumplir. En ese caso, algunas estrategias de trabajo con los ingresantes pueden contribuir a distribuir la matrícula en el conjunto del sistema.
bajo el principio de que el derecho individual se ejerce en la medida en que se accede a la educación superior. Y la distribución, como sabemos, en el ingreso tiene dos posibilidades, no muchas más. Una es, distribuyo por restricción, esto es, pongo cupo, digo acá no, y fíjate cómo te vas para otro lado. O distribuyo por promoción, promuevo movimientos de la matrícula en carreras, por ejemplo, que el país defina como prioritarias, exactamente acá me dicen enfermería, o como ha ocurrido en los últimos años con las carreras de ingeniería, ¿sí? Que han producido realmente un traslado de los ingresantes hacia cierto tipo de carreras que no configuraban su elección original sobre la base de políticas públicas de promoción de esta distribución, que podrían estar acompañadas, por supuesto, de estrategias de preparación. Ahora, y en todo caso cierro con esto y no abordo la tercera parte, quedan, como es evidente, muchos problemas para resolver. Es cierto que tenemos un problema en las universidades, tenemos un problema cuando los profesores de las materias de primer año le piden a los del ingreso que hayan hecho algunas cosas que le piden a los anteriores y así de seguido, porque el tema del acceso a los estudios superiores y el tema del ejercicio del derecho es una responsabilidad distribuida a lo largo de toda la carrera. Y muchas veces la definición de políticas de ingreso, ciclos de ingreso, unidades organizacionales destinadas al ingreso, favorecen poco esa distribución de responsabilidades. Entonces, cuando un profesor universitario, por ejemplo, decía hace no mucho tiempo en una universidad nacional, que estaba muy preocupado por el nivel de los alumnos, ¿no? Esto que escucharán todo el tiempo, que no comprenden textos, qué sé yo, y decía, les tomé un examen a unos 100 estudiantes, me decía esto en un evento así muy grande, como para dar un ejemplo, a unos 100 estudiantes y no podían comprender la consigna. Y yo le pregunté cuál era la consigna. Y la consigna era más o menos una cosa de este estilo: desarrolle tal tema o tales conceptos, o bien tales cosas, o tales autores, o no sé qué. O bien, ¿no? O sea, el imperativo del verbo obviar. A mí solo se me ocurrió decirle, bueno, no es tan usual, ¿no?, utilizar el verbo obviar en forma imperativa. Pero él decía, no sabían lo que quería decir obvien. Mi pregunta siguiente fue, ¿qué hiciste? Respuesta, les expliqué que quería decir no considere, no tome en cuenta. ¿Y qué pasó? Hicieron el examen. ¿Y cómo les fue? Bien, razonablemente bien. Entonces, ¿qué es lo que pasaba ahí? Una intervención de 30 segundos, ¿no?, que es decir, lo que quería decir obvien, resolvía una especie de naufragio universal, ¿no?, que era el analfabetismo juvenil y de nuestros futuros profesionales. Una intervención de menos de 30 segundos. ¿Qué pasa? Muchas veces estos profesores dicen, pero es que no es mi responsabilidad, ¿no? En todo caso es la responsabilidad de, qué sé yo, el taller de lectoescritura que debe estar al inicio. Pero probablemente si no empezamos a distribuir esta responsabilidad, ¿sí?, si no la distribuimos de otra manera, difícilmente podamos garantizar el ejercicio de un derecho que no se agota con el ingreso, que como bien sabemos no se agota con el ingreso, sino que tenemos la responsabilidad de asegurar que los estudiantes accedan en el sentido más pleno a los estudios superiores, que se socialicen en la cultura profesional de sus carreras, que aprendan y que egresen. Y para eso probablemente hoy en las universidades tengamos que enseñar algunas cosas que antes no enseñábamos. Debamos convertir en responsabilidad de todos los profesores, sean de la disciplina que sea, cosas que antes no eran responsabilidad de nadie, porque los procesos de selección en el ingreso eran brutales, no porque hubiera políticas de ingreso, sino porque había muchos menos aspirantes, muchos menos jóvenes
que consideraran que tienen un derecho y que lo ejerzan. Cuando consideran que lo tienen y deciden ejercerlo, el problema pasa a ser nuestro. No estamos rodeados de alienígenas. Cuando los profesores dicen no son estudiantes universitarios, hay que contestar una y otra vez con lo que la empiria desmiente. Están acá sentados, están inscriptos, tienen su diploma de educación secundaria y a partir de ahora es nuestra responsabilidad no nivelar, no remediar, no compensar, sino introducir a estos jóvenes en las culturas profesionales de las carreras que ofrecemos. Me parece que en la medida en que podamos distribuir esto, deberíamos o podríamos pensar las políticas ya no como políticas de ingreso, sino en general como políticas de formación. Bueno, muchas gracias.